Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos desarrollando el bloque Conciencia, Mente y Cerebro y lo estamos haciendo con el profesor José Ignacio Murillo. ¿Qué tal, José Ignacio? Muy buenos. Bien, él es catedrático de Filosofía en la Universidad de Navarra y director del programa Mente y Cerebro, ¿verdad? Bueno, y nos quedamos cortos casi en los dos anteriores capítulos, ¿no? Porque bueno, hacéis muchas cosas en el programa, ¿no? Entre ellos pues ganáis proyectos, ¿no? que seguramente pues, los financian instituciones diversas, el propio gobierno. Me decías antes que en el capítulo que queremos abordar, que es precisamente los hábitos en la configuración de nuestro yo, bueno, pues que habíais trabajado mucho este tema y bueno, que era un proyecto sensacional, ¿no? Explícanos un poco, José Ignacio, esto, ¿no? Sí, dentro de los trabajos que hemos hecho en el grupo Mente-Cerebro, hay uno que empezó muy pronto, porque, bueno, en realidad la historia es que yo hice mi tesis doctoral sobre los hábitos, el conocimiento habitual en Tomás de Aquino. Ese era el tema de mi tesis doctoral. Y cuando empecé con el grupo Mente-Cerebro, bueno, teníamos muchos temas, porque son tantos temas, pues el tema de la cognición, el conocimiento, pues la acción, que era algo central dentro del grupo, el estudio de la acción humana, la identidad, ¿no? Que tiene que ver el cerebro, ¿no? Que puede ser la filosofía y la neurociencia acerca de la identidad humana, etc., ¿no? Entonces teníamos una serie de temas. Pero resulta que uno de los investigadores del grupo, un neurocientífico, también había estudiado el tema de los hábitos, y desde el punto de vista de la neurociencia. Así que comenzamos a conversar y decidimos incluso presentar algún artículo a alguna revista y después incluso hacer un número especial dentro de una revista que era sobre neurociencia humana. Y tal como lo planteamos era bastante provocador, porque la noción de hábito que se usa en la neurociencia actualmente, esto está cambiando, pero es la noción estándar, interpretaba el hábito, lo entendían desde la devaluación de la recompensa. Y sobre todo se veía en animales, en ratas. En las ratas, pues había dos tipos de conductas, se decían. Una conducta que es teleológica, está guiada por el fin, es decir, la rata quiere conseguir una recompensa y para eso hace lo que tiene que hacer. Típico de poner un trozo de queso y a ver. Y entonces, entonces el queso o el agua azucarada o lo que sea, pues lo que a la rata le motive para conseguir que la rata haga algo. Y entonces la rata hace algo para conseguir ese fin. Entonces, lo que habían visto es que cuando esa acción se convierte en una acción habitual, es decir, que la rata la hace, por así decir, se convierte como una rutina de la rata, entonces, aunque la recompensa se devalúe, aunque se le dé menos, la rata sigue haciendo lo mismo. Entonces, se entendía que los hábitos eran así, que nosotros tenemos una serie de conductas. Por ejemplo, uno puede empezar a fumar por distintas razones, o a beber cerveza, ¿no? Dice, porque le gusta o por lo que se dice, pero el caso es que llegaría un momento en el que lo hacemos independientemente de que nos guste o no nos guste, o de la recompensa que tenemos, ¿no? del placer. Sí, digamos, entre los ciudadanos pues tenemos esa idea, ¿no? De rutina, de buen o mal hábito. Exactamente. Decimos un hábito bueno, un hábito malo, dependiendo. Esto también en la neurociencia, que ha habido neurocientíficos que han estudiado la noción de hábito, y aparece esta idea de los hábitos buenos y hábitos malos dependiendo de si tienen buenos o malos resultados. Porque uno puede tener el hábito, por ejemplo, de levantarse a las 6 de la mañana. Y entonces esto se suele decir, bueno, pues es un buen hábito porque al que madruga Dios le ayuda. Claro. Pero si es una rutina, puede ocurrir que en algunas circunstancias ese hábito no sea bueno, porque tendría que... Bueno, es casi, después si quieres lo tratamos, que es una adicción. Puede ser incluso una adicción. El hábito pasa a la adicción. Se convierte como una especie de necesidad. A veces esto nos vuelve rígidos. Bueno, entonces, ¿cuál era nuestra idea? Claro, como yo había estudiado este tema en los clásicos, en Tomás de Aquino, pero también en Aristóteles, resulta que Aristóteles es el que inventa la noción de hábito. La noción de hábito la inventa él.
una noción, bueno, por decir el término griego, le llama hexis, ¿no? Que significa, es del verbo tener, hábito, ¿no? Como, sí. Bueno, pues, y él lo hace porque se sorprende ante algo que todos damos por hecho, y es que hay cosas que las aprendemos después de hacerlas. O sea, que lo que nosotros hacemos nos transforma y nos configura. Nos configura. Nosotros, ¿cómo se aprende a tocar la guitarra? Pues se aprende, bueno, te tienen que dar algunas ideas, te tienen que poner la guitarra, es decir, esto es la guitarra, pero aprendes a tocar la guitarra tocando la guitarra. Y curiosamente, tocando la guitarra, si la tocamos bien, nos convertimos en buenos guitarristas, unos buenos guitarristas. Y lo mismo pasa con tantas cosas en la vida, que nosotros las aprendemos haciéndolas. Entonces, resulta que no es indiferente hacer las cosas bien o hacerlas mal, porque si las hacemos bien, aprendemos, y si las hacemos mal, adquirimos rigideces, incompetencias, dificultades que nos impiden hacer las cosas mejor. Tal vez lo vas a relacionar con el virtuosismo o la virtud. Bueno, claro, es que la virtud es un tipo de hábito. Es un hábito bueno. Es un hábito bueno. De hecho, el primero que dice que la virtud es un hábito, según mis noticias, es Aristóteles. Aristóteles y dice... tú sabes mucho de Aristóteles, o sea, que dice son buenas las claro, noticias, pero bueno, porque quizá alguien antes ha dicho algo semejante, pero por lo que yo conozco, la teoría del hábito es de Aristóteles, y es Aristóteles el que dice que la virtud es un hábito. Algo que hay que entender bien, porque muchas veces cuando se dice, no, la virtud es un hábito, resulta que como el hábito se entiende como rutina, hay incluso filósofos que dicen, no, la virtud no es un hábito, porque no es una rutina, lógicamente, la virtud no es una rutina. La virtud es una capacidad de hacer las cosas bien, ¿no? De hacer el bien respecto de tu vida, ¿eh? Yo suelo distinguir, siguiendo a Aristóteles también, 3 tipos de hábitos que tienen que ver con las acciones. Hay hábitos que tienen que ver con el puro conocimiento, hay cosas que cuando las entendemos ya las hemos entendido para siempre. Esto, un ejemplo que se ve muy claro es en las matemáticas, ¿no? Cuando uno ha entendido la geometría, cuando no ha entendido el teorema de Pitágoras, entonces ya no se le olvida. Ya lo ha entendido y además ya no simplemente es un conjunto de datos y un conjunto de unas fórmulas, ¿no? Sino que entiende por qué eso no puede ser de otra manera, pero en el momento en el que lo entiendes ya lo has entendido. Esos son los hábitos teóricos, ¿no? Del conocimiento puramente intelectual. Pero luego hay hábitos técnicos, como el de tocar la guitarra y como tantas cosas que aprendemos a hacer. Hablar incluso es un hábito técnico, es algo que tenemos que aprender a hacer. Pero también hay hábitos que tienen que ver con cómo vivimos, no con el saber hacer o con el puro saber, sino con el saber vivir. Y eso es lo que Aristóteles llama virtud. Es lo que tiene que ver con el saber vivir. Algunos de ellos son saber, como la prudencia, y otros son disposiciones que adquirimos en nuestras tendencias, pues hacia el bien, ¿no? Hacia lo que nos conviene para vivir. Y la virtud, por lo tanto, es, claro, cuando esto se lo explico a los neurocientíficos, les digo, no, es que el hábito bueno es un enriquecimiento cognitivo, o sea, es decir, aporta conocimiento no solamente a la mente, sino incluso al cuerpo, ¿no? Porque, como decía, no recuerdo qué pintor impresionista es el que lo decía, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿y este dibujo por qué es bueno? Y él decía, lo sabe la mano, ¿no? El pintor, o sea, es que hasta con su cuerpo conoce, ¿no? Lo que está haciendo, ¿no? Entiende, o sea, está investido de conocimiento, ¿no? Y los hábitos buenos lo que hacen es que el saber, digamos, o sea, se incorpora a nuestras capacidades y las pone a disposición de lo que nosotros queremos, ¿eh? Por eso el hábito tiene que ver con la libertad. Tomás de Aquino repetía con frecuencia una afirmación de Averroes, de un filósofo árabe, que decía que el hábito es aquello con lo que actuamos cuando queremos, ¿eh? El hábito es algo que nos proporciona libertad, porque cuando yo sé tocar la guitarra, puedo tocar la guitarra, cosa que si no sé tocar la guitarra, pues no puedo tocarla nunca. Pero puedo tocar o no tocar, ¿no? Y a veces se dice, no, pero es que para aprender una técnica tienes que aprender un montón de rutinas, porque el pianista
pues no está pensando en lo que hacen los dedos, eso lo hace rutinariamente. Y yo digo, esto no es una rutina, porque en cualquier momento puede pensar en lo que hacen los dedos y puede cambiar, ¿no?, lo que está haciendo, ¿no? Pero sobre todo lo que permite el hábito es que lo que para el que está empezando a tocar el piano es simplemente intentar acertar con unas teclas, se convierte en algo en lo que no tiene ni siquiera que pensar y puede pensar en cosas mucho más importantes o mucho más, o muy superiores, como la expresividad de la música, el sentido que tiene, el intentar comunicar, ¿no?, deja lo mecánico su sentido. Y va a lo mecánico, más intangible, claro. ¿no? Pero no es porque lo mecánico ya no lo pueda dominar, todo lo contrario, lo domina hasta el punto de que no tiene que pensar en ello. Pero entonces, ¿qué mueve el hábito? Cuando en el capítulo anterior, ¿no?, comentábamos el cerebro, la mente, la conciencia, el alma, ¿quién mueve el hábito? El hábito, sí, el hábito lo mueve, los hábitos buenos, sí, a mi modo de ver, los hábitos buenos los mueve la persona, son los que están a disposición de la persona. Y los hábitos malos son más bien, generan incapacidades, falta de adaptación, falta de adaptación. Los hábitos malos, bueno, un ejemplo de hábito que se pone en la neurociencia a veces es, un ejemplo extremo es la adicción. A mí me parece que la adicción es un tipo de hábito malo, por supuesto el vicio es otra, ¿no? El que es injusto, el que es destemplado, el que es, en fin, o sea, las iracundo, no virtudes, ¿no? Las no virtudes. Entonces, ¿qué es lo característico del vicio? Lo característico del vicio es que el vicio se apodera de nosotros, ¿no? El vicio no nos permite hacer todo el bien que disponernos para todo el bien que nosotros podíamos disponernos, ¿no? La virtud, por el contrario, nos hace capaces de bienes superiores, mientras que los vicios nos encadenan a bienes muy pequeños, ¿no? Decía C.S. Lewis, creo el escritor británico, decía a propósito del vicio, ¿no?, que el vicio es una ansia creciente de un placer siempre decreciente. El vicio consigue que las cosas pues las hacemos, ¿no?, y necesitamos hacerlas, pero en realidad sacamos muy poco bien de ellas. Incluso cada vez esto pasa con las adicciones, ¿no? El adicto necesita la adicción, cada vez necesita estímulos más fuertes, porque, ¿no? Bien, pues con la virtud ocurre lo contrario, ¿eh? La virtud consigue que aquello que realmente es bueno lo hagamos con facilidad, con placer, ¿no?, con disfrute, y que cada vez seamos capaces de bienes superiores. Como el ejemplo de la técnica también vale para la virtud, ¿no? El pianista que ya sabe tocar bien el piano y que ha evitado los vicios que le limitarían en su capacidad de ejecución y que ya tiene incorporada una técnica muy poderosa, entonces puede dedicar su mente a cosas mucho más elevadas. Y eso se ve que es una buena técnica. Pues con la virtud pasa lo mismo. Cuando uno sabe vivir de una manera, ¿no?, virtuosa, entonces se hace capaz de bienes superiores. Cuando dices configura nuestro propio yo, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, porque los hábitos, nosotros, algunos dicen que somos animales de hábitos, quizá entendiendo por hábito una visión un poco reducida, ¿no? Porque es verdad que en nuestra vida también hay muchas rutinas, muchas veces, ¿no? Y es malo cuando esas rutinas se apoderan de nosotros. Pero es lo hacemos sin pensar. Lo hacemos sin... Sí, o sea, la rutina es hacer cosas sin pensar. Sí, aunque eso es bueno. O sea, es decir, hay cosas en las que es mejor no tener que pensar, ¿no? Es importante hacerlas, pero ¿para qué tienes que pensar demasiado en ellas, ¿no? Entonces, eso, en ese sentido, la rutina no es que sea mala en sí misma, ¿no? El problema es que la rutina se separe de nuestras necesidades, de nuestros intereses, ¿no? Cuando son las rutinas las que ponen el fin y no somos nosotros los que lo ponemos, ¿no? Por eso decías que el tema de la libertad tiene mucho que ver con el hábito, ¿no? Claro. De hecho, este era el tema que pusimos a ese número especial que hicimos ya, como digo, hace unos años. Era, traduzco el inglés, era hábitos, plasticidad,
porque el hábito no sería posible si no fuéramos capaces de esa reconfiguración también de nuestro sistema nervioso, pero de nosotros mismos. Plasticidad, aprendizaje, porque el hábito es una manera de aprender, y ahí retomo esa idea de Aristóteles, ¿no? Hay cosas que aprendemos haciéndolas, y libertad. Y esto era provocativo para los que estudian el hábito, porque daba la impresión de que libertad también era contraria. Conciencia, libertad, hacer las cosas con un propósito, eran algo contrario a hacerlas por hábito. Y sin embargo, en la versión clásica del hábito, que es mucho más poderosa y que se puede hacer cargo también de la versión más reducida que se usa ahora, pues no son contrarios. ¿Dónde pueden encontrar nuestros oyentes este artículo? Bien, pues este artículo, claro, nosotros después, tal vez hemos, bueno, hay una revista que está online, además es de acceso abierto, que se llama, en inglés es Frontiers in Human Neuroscience, y en esa está ¿no? Habits, Plasticity, Learning and Freedom. Y ahí tenemos Javier Bernácer y yo, que es el que me ha ayudado más en esta cuestión del hábito. Él es un neurocientífico, formado como neurocientífico desde el principio, pero que luego ha estudiado filosofía. Y es una valiosísima ayuda, ¿no?, desde el punto de vista interdisciplinar. Pues hicimos este número, lo hicimos entre tres, nosotros dos, con otro profesor, José Ángel Lombo. Pero en ese número hay un artículo nuestro que se llama La contribución de la noción aristotélica de hábito a la neurociencia humana. Y ahí lo que planteamos es cómo está ahora la neurociencia y cómo la noción de hábito que se tiene es insuficiente para entender el comportamiento humano, y planteamos la noción de hábito aristotélica como una manera de mejorar el estudio de los hábitos también desde el punto de vista neurocientífico. Me aprovecho para retomar lo que comentamos en el primer capítulo, ¿no? Ese diálogo entre neurociencia y filosofía, y también dije que tú eras un enamorado de Aristóteles. Ahí se demuestra clarísimamente en un tema concreto. Sí, en un tema muy concreto. O sea, como no sé si quieres retomar un poco ese hilo, para decir, bueno, ahí si no, los neurocientíficos no habrían llegado a estas conclusiones, ¿no?, que tú estás presentando. Así es. Yo creo que este es un buen ejemplo de cómo la filosofía puede ayudar a la neurociencia. Es decir, aunque puedan parecer tipos de conocimiento muy disociados, en realidad muchas veces están hablando de lo mismo. Y como decía, hay un problema del reduccionismo que a veces domina en los ámbitos científicos. Esa idea de que todo lo explica... Bueno, la ciencia, todos sabemos que no lo explica todo, pero se dice, la ciencia lo explicará todo. A mí esto siempre me da un poco de risa, porque dice, bueno, cuando dicen, la neurociencia explicará la conciencia. Yo digo, bueno, si la neurociencia consigue explicar la conciencia, será muy distinta esa neurociencia de la que tenemos ahora, porque la que tenemos ahora no consigue explicarla. Que es muy materialista, reduccionista, porque, fragmentada. Bueno, es más, sí, porque todavía tiene modelos, o sea, que son reducidos, digamos, y de hecho está ahora en una crisis. La neurociencia, si ahora le preguntamos a los buenos neurocientíficos qué piensan de la neurociencia, dirán, bueno, estamos en un momento en el que nos estamos planteando muchas cosas, ¿no? Porque se ha hecho mucho, pero vemos que no es suficiente. Tanto desde el punto de vista, claro, uno de los motores sociales de la neurociencia hay que tener en cuenta que son las enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso. Esto hablaremos en el próximo capítulo, si te parece, pero bueno, pues, las adicciones también. Y las adicciones también, entre ellas, ¿no? Pero bueno, entonces, pero se ha invertido muchísimo en dinero y mucho esfuerzo en estudiar el sistema nervioso para ver si se resolvían, y se ha conseguido muy poco. Y también para estudiar las grandes cuestiones acerca de qué es el cerebro, cómo funciona, qué relación tiene con la conciencia, como veíamos en otra ocasión, ¿no? Pues, bueno, pues tampoco se ha progresado mucho. Por lo tanto, los neurocientíficos dicen, bueno, quizá es que estamos planteando las cosas de una manera que no es del todo correcta. Hablábamos del diálogo entre neurociencia y filosofía, pero a lo mejor ahora es el momento también de
de ver ese diálogo con distintas tradiciones espirituales, ¿no? Nosotros venimos del campo de la fe, de la tradición cristiana, católica. Si quieres, podemos explicar cómo aborda esto un científico, un filósofo católico, ¿no? Respecto a lo mejor podría ser un budista, ¿no? Que también trabaja muchísimo, y me consta, ¿no? En equipos en Estados Unidos y tal, sobre la mente y la conciencia, ¿no? Hay una influencia, me parece, un poco New Age y budista, y en cambio, bueno, ¿cuál es la voz de un católico, ¿no? como tú? Y cómo se podría diferenciar, ¿no? El abordar este diálogo desde estas dos tradiciones, ¿no? Tradiciones, es que son tradiciones distintas, y está claro. Sí, puede resultar sorprendente cuando uno se introduce en este campo de la neurociencia, cómo ha habido bastantes filósofos o neurocientíficos que de una manera u otra han acabado acercándose a una visión budista, parecida a la que tienen los budistas, ¿no? Claro, el budismo le da un papel central a la conciencia, lógicamente, ¿no? Es una de sus características centrales. Pero claro, pero tiene una afirmación que a algunos científicos, neurocientíficos y filósofos les gusta, y es la idea de que el yo no es real, ¿no? El yo es algo que hay que disolver, ¿no? ¿No está encarnado? Nuestro yo. No, pues para ellos lo que nosotros llamamos yo es un conjunto de cosas distintas, y de alguna manera, claro, ¿qué pretende el budismo? Lo que hace Buda, por cierto, a mí me parece realmente una figura muy sorprendente y muy interesante, la de Buda. Buda lo que quiere es evitar el sufrimiento, quiere proponer un camino para huir del sufrimiento, para acabar con el sufrimiento. Pero, ¿de dónde viene el sufrimiento? El sufrimiento viene de los deseos. Nosotros tenemos deseos y esos deseos nunca se pueden satisfacer. Siempre tenemos más deseos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es anular el deseo. Anular el deseo es también anular ese yo que desea, ese yo deseante que, ¿no?, que es falso, ese yo es, ¿no? Y esto lo conseguimos pues, a base de la meditación, pero se trata de disolver el yo para conseguir esa paz que es la pura conciencia, ¿no? La pura conciencia. Pues vacío, vacuidad. Bueno, algunos consideran que solo esa conciencia es una conciencia vacía, ¿eh? A mí me parece que ese tipo de conciencia sí que existe, una pura conciencia como la que los budistas existen. Lo que pasa es que, en mi opinión, hay muchas más conciencias, ¿no?, por encima de esa. Ellos se centran, si yo tuviera que interpretar el budismo, y que me perdonen los budistas si lo que hago no lo representa del todo, pero me parece que desde el punto de vista de la tradición, incluso aristotélica, pero diría, por ejemplo, para un Tomás de Aquino, ellos lo que intentan es instalarse en ese nivel en el que por primera vez aparece la mente, ¿no?, la mente humana, el espíritu humano, ¿no? Porque el espíritu humano está por encima del movimiento, está en presente, por encima del tiempo. El tiempo es la articulación del pasado y el futuro, pero se hace desde fuera del tiempo, que es el presente. Pues el budismo es como quedarse en ese puro presente y eliminando el pasado y el futuro en una contemplación, digamos, porque el pasado y el futuro entran en nosotros a través de nuestros deseos, nuestros recuerdos, etc. Pero quedarse en el puro presente es salir del tiempo. Bueno, pues esto es lo que hace la mente humana. Aristóteles hablaba de la abstracción. Es el momento en el que nuestra mente aparece y, por lo tanto, articula, organiza el tiempo, ¿no? El tiempo que es medida, ¿no?, es la medida del movimiento. Y en cambio, un cristiano, ¿cómo lo ve esto? ¿Y cómo lo ve un cristiano? Pues un cristiano, sin embargo, lo que diría es, pienso yo, que lo característico del cristianismo es, bueno, por supuesto, darle importancia a la conciencia, pero los cristianos también sabemos que nuestro espíritu, hay dimensiones de nuestro espíritu que son inconscientes,
van más allá de la conciencia, ¿no? No somos conscientes de ellas, ¿no? Y que no por eso son inferiores a la conciencia, ¿no? La conciencia, entendida como la hemos descrito aquí, no es lo más alto en el ser humano, ¿no? Nosotros hay cosas que sabemos que no siempre están en la conciencia o que incluso no pueden pasar a ese tipo de conciencia tan bajo, ¿no? Sino que requieren otro tipo otras formas de conciencia, ¿no? ¿Por ejemplo? Pues yo estoy pensando, nosotros, bueno, ya digo, esto no hace falta ni siquiera llegar a la tradición cristiana para hablar de cosas como cómo se puede pasar de la pura contemplación de una idea a juzgar acerca de la realidad y decir, esta agua es transparente, ¿no? Es decir, eso es un juicio acerca de la realidad. Y cuando estamos juzgando la realidad estamos haciendo algo muy distinto de pensar simplemente en agua, ¿no? ¿Cómo pasamos de una cosa a otra? Pues pasamos a base de un tipo de saber que quizá no es explícito, pero que nos permite entender, primero, que el agua como idea, es un agua pensada y que hay que entenderla fuera de la mente, tal como se da en la realidad. Y para eso pues hace falta un crecimiento intelectual del que no somos conscientes, pero sin embargo es el que ha permitido que nosotros hagamos el juicio. Es un ejemplo, pero hay tantos, ¿no? Ya tenemos, también Aristóteles hablaba de los primeros principios. Por los primeros principios, si le preguntamos a la mayor parte de la gente, que no tiene por qué haber estudiado filosofía, pues nos dirá, pues yo no sé cuáles son los primeros principios del pensamiento. Y sin embargo, cuando reflexionamos nos damos cuenta de que existen, ¿no? Y entonces los estamos usando constantemente, pero no somos conscientes de ellos porque no hemos reflexionado sobre ellos. Entonces, y por supuesto nuestro espíritu, ocurren cosas en él, un pensador cristiano piensa que en el espíritu ocurren cosas de las que van más allá de la simple conciencia, ¿no? Nos hemos quedado cortos, pero ya lo ves, ¿no? Llegamos al final de este capítulo. Yo creo que algunos de estos temas los tendremos que retomar porque, bueno, tienen una cierta complejidad, ¿no? Tú porque los llevas estudiando desde hace muchísimos años. Te emplazo para la semana que viene, si Dios quiere. Muy bien, pues encantado y espero que nos veamos la semana que viene.